Llamó la atención la terminación uchi, ¿no es cierto? Porque nosotros, en cierta manera, lo consideramos despectivo, pero allá me dijeron cariñoso, ¿no? Dice que en una remota época una señora había quedado viuda con muchos hijos y los hijos durante la mañana iban a visitar a sus amigos. Viste cómo son los campos, allá son pequeños y bueno, así que eran vecinos. Entonces la mamá iba preguntando por las distintas casas de campo. ¿No avete veduto y miei fiorucci? ¿No habéis visto a mis florzuchas? Y bueno, así iba juntando a sus hijitos y volvía a su casa. La gente del lugar entonces comenzó a llamarlos i fiorucci, o sea, los fiorucci. Es una historia linda, ¿no? Hasta donde sabemos, todos los hermanos Fiorucci nacieron en Pietralunga, una localidad ubicada en la región de Umbria, provincia de Perugia, cerca de la ciudad de Città di Castello, al noreste del centro geográfico de Italia. Perugia era una zona del centro de Italia, y ahí ellos eran arrendatarios, digamos, de grandes extensiones que tenían vendrían a ser los grandes terratenientes que subdividían las tierras y la daban a los arrendatarios, que sería acá arrendatarios, la trabajaban y le daban un porcentaje, un tipo casi feudal, pero no desde ya con las connotaciones del feudalismo de antes, que eran como esclavos, pero tenían que, en vez de pagar, le daban parte de la producción. Creo que se llamaban contadinis a los trabajadores rurales. Vivían bien, no eran vidas de lujo, pero vivían con dignidad, sanamente y con cierto grado de cultura. Una vista de Pietralunga nos muestra su antiquísima existencia, prehistórica, enclavada en un paisaje de serranía a 565 metros sobre el nivel del mar. En época de las invasiones de los bárbaros, siglo VI al VII, fue totalmente destruida y más tarde vuelta a reconstruir. Su posición es espléndida. Circundada por colinas cubiertas de bosques, ofrece una vista estupenda de variados colores que armonizan con el brillante serpentear del arroyo Carpinella, curso de agua que transita en las puertas de la ciudad. Esta geografía fue la razón de su nombre. Primero, Pratalonga, y luego la actual Pietralunga, cuyo significado es prados grandes. Según el historiador perugino Víctor Hugo Bistoni, el linaje Fiorucci ha tenido origen en la campiña pietralunguense, en un lugar denominado Campo Colicci. Evidencia de ello es el Palazzo Fiorucci, construido en 1612 por Giovan Giacomo Fiorucci, il Magnifico, y su hermano Don Orazio, presbítero principal de Pietralunga. En su interior, sobre una espléndida chimenea, domina el salón del escudo de armas de la familia. La relación con Città di Castello fue muy estrecha, dada su cercanía. Vemos que Domingo se radica muy cerca de ella, en Santa Lucía de Campagno. Las esposas de Antonio y Ángel, de apellido Tarducci, son oriundas de esa ciudad. Antonio y Luis adquirieron una propiedad cerca de la entrada de la ciudad en 1902. La historia que a mí me contaron, que yo puedo transmitir a las generaciones futuras, a mis hijos, a mis nietos y a todos los Fiorucci que en el tiempo se van a proyectar en La Pampa y en la Argentina, es la siguiente. A principios del siglo, la miseria, las necesidades que había en Europa y en Italia eran muy grandes. Prácticamente las familias tenían que salir de Europa y se produjeron las grandes inmigraciones, de las cuales tenemos conocimiento nosotros ahora,
Y en una de ellas, mi padre, acompañado de 8 hermanos más, fueron erradicados por las necesidades que tenía Italia, que estaba empobrecida, por razones de una hambruna tremenda que tenían. La emigración de los hermanos se fue produciendo escalonadamente y se produjo por la penosa situación en que se encontraba Italia a fines del siglo XIX. Bueno, primero vinieron los hermanos, los mayores, los Fiorucci, y después, a medida que se iban instalando acá, iban trayendo a Italia, volvían a Italia, algunos habían dejado las novias allá y se casaron y sucesivamente iban viniendo con las esposas. Luego fueron llegando los demás, y los mayores ya casados y también María. Luego del fallecimiento de Francesco, también viajó a visitar a sus hijos Matilde. Bueno, soy Irma Cobo Fiorucci de Menéndez, hija de María Fiorucci de Cobo, que vino a la Argentina en el año 15 con sus tíos Ángel y Josefa, recién casados, con miras de pasear y regresar a Italia con su abuela Matilde, que estaba en ese momento acá en la Argentina visitando a sus hijos, pero la casualidad dio que la abuela Matilde se enfermó, creo que de neumonía o un problema pulmonar, y fallece. Al fallecer la abuela Matilde, mi mamá María no tuvo con quién volver a Italia y se quedó acá en la Argentina, que estaban todos sus tíos, por parte del padre, que se llamaba Domingo, que era el mayor de todos, que había quedado en Italia. Se quedó en la casa de Antonio y Carolina, con quienes compartió hasta el momento que ella se puso de novia, con un mozo seguramente de la zona, que era don Santiago Cobo, y se casó en el año 22. El último en llegar fue Pietro. ¿Cómo fue la vida de los hermanos ya establecidos en sus respectivos lugares dentro de la Pampa? Pedro, el hermano menor de aquellos 8 que algún día partieran de la lejana Italia. La sepia del retrato nos lo muestra severo y elegante. Quienes lo conocieron dicen que fue trabajador y honesto, buen esposo y buen padre, generoso, luchador sin descanso. Formó un hogar donde los hijos fueron tantos como los dedos de las 2 manos. ¿Qué nos dice Elvia, la tercera hija de Pedro y más conocida como Picú? Yo de mi infancia el recuerdo más hermoso que tengo es los domingos cuando íbamos en una forá con mi papá a cazar perdices, debido a que tenía una puntería magistral. Llevábamos dos perros de caza y mi papá donde ponía el ojo ponía la bala. Sabíamos venir con 60, 70 perdices y el problema era pelarlas. Pero ya en el campo mismo pelábamos las perdices en caliente. Así que llegábamos a casa y el otro día mi madre, que era muy guapa y muy gaucha, se hacía un escabeche para todo el invierno. Eso nos gustaba muchísimo porque íbamos todos los hermanos. Después de los años de mi infancia, no los cambio por ninguno. Fueron muy lindos, estábamos todos juntos, todos felices. Llega a La Pampa junto con algunos hermanos. Al llegar a La Pampa, se empezaron a tirar, como quien dice, del tren. El tío Antón, el tío Nazareno, el tío José. Después la Gloria, por lo siguiente, se tiró el tío Luis. Mi papá, que era más joven, con el tío Juan, siguieron hasta que terminaron aquí y se desembarcaron en Quehue, donde el tío Juan también se volvió después a la Gloria y quedó en Quehue papá, que fue el Fiorucci, que fue más, digamos, más austral, más al sur, fue mi padre. Por ser más joven, y como toda juventud tenía más dinamismo y más experiencia y más aventura, se quedó en Quehue. Ahí trabajó en quehaceres totalmente de campo. No tengo mayormente la información que es lo que hizo, lo que sé que
En el tiempo fue un carnicero del lugar, ahí contrajo matrimonio con mamá, que vivía y había nacido en un lugar, en un paraje que se llamaba San Marcos, donde había una laguna en ese entonces muy famosa por sus aguas termales, donde iba mucha gente de Santa Rosa, iban colectivos para bañarse en la laguna de San Marcos. En ese lugar nació mamá y ahí contrajo enlace con papá y se quedaron en Quehue hasta 1930 más o menos, en que se dejaron la carnicería de Naicó y se fueron a Naicó, la carnicería de Quehue, digo. Se fueron de Quehue, fueron a Naicó. Papá puso un almacén con un tal Felipe Fon, que el almacén llamaba Fiorucci Fon, la 2F, y ahí nació primero Zulema, de los 5 que quedamos, o sea, que para ser más gráfico diríamos que en Quehue nació Margarita, la que le decíamos la piba, que fue monja, Alberto, mi hermano, Elvia, Matilde, Elsa Inés y Zulema, y Olga, mejor dicho, y Olga Fiorucci. Y en Naicó los otros 5 somos Zulema, yo, Víctor, Pirula, Luis y el Taqui. Pedro era una buena persona. Mi papá, puedo rescatar que era una buena persona, muy trabajador, muy recto. A veces yo decía, pero por cualquier cosa se enoja, pero creo que lo hacía bien, porque 10 hijos y 2 criados no es poca cosa para criar y para enderezar. Somos todos buenas personas y honrados. Pedro fallece en Naicó en septiembre de 1958. ¿Qué podemos decir de Ángel? Su nombre alado nos remite a un frescor de vergel, de música, de vides. Pionero, visionario, pintó de verde árbol este paisaje pampa y lo inundó de trinos y de sombras. Creó un oasis de verdor fragante. Se estableció en la gloria. Mi papá, Ángel, Nazareno y Juan se instalaron en la gloria. Tenían máquinas, de esas máquinas con caballos y aradas, trabajos de campo, con maquinarias. Eran así, el campo no era grande, pero con sus máquinas iban a las estancias a hacer la tarea rural. Con los años, bueno, se fueron separando y mi papá dejó la parte de tareas agrícolas y se dedicó al vivero. El vivero de papá fue el segundo de la provincia y en los archivos de acá de la provincia, en la parte de forestales, figura como un vivero que forestó todo el sur de la provincia. Raúl Mario nos cuenta algo más de Ángel. Mi abuelo viene a la Argentina y le dan un carnet como arboricida, título que no recuerdo si es arboricida o algo muy parecido el nombre, pero donde equivalía a una especie de ingeniero agrónomo. Él estaba especializado en todo lo que era plantaciones y es por eso que en su oportunidad comienza a gestar posiblemente uno de los primeros viveros que existieron en La Pampa. Sigue contándonos Raúl Mario sobre los motivos de su interés, luego de contactarse con Lidia Fiorucci. Me reúno con Lidia, a quien llamo por teléfono, y por primera vez la contacto en forma personal porque no la conocía. Se queda toda una tarde en casa y en la medida que ella iba comentando la historia muy rica de toda la familia, yo fui tomando nota y ahí pude saber una serie de conceptos que evidentemente desconocía, como por ejemplo uno de los que más me impactó, que el hijo mayor de toda la rama de los Fiorucci se quedó en Italia, porque de acuerdo a las leyes que existían en esa oportunidad, en ese momento en Italia,
el mayor heredaba todo. Entonces los hermanos que seguían tenían que buscar nuevos horizontes porque las tierras iban a quedar a nombre de Domingo Fiorucci. Y es por eso que los hermanos, según me contaba Lidia, comienzan a buscar nuevos horizontes. Y de ahí surge la inquietud de ir formando en lo posible un árbol genealógico donde podamos ir agregando cada uno, aportando datos y tratando de, aglutinar toda la información posible con fotos y con relatos, y la máxima aspiración que tendría sería llegar a ser un libro o por lo menos tener una filmación con todos estos relatos que verdaderamente son apasionantes. Ángel se casó con Josefa Tarducci en Città di Castello. Viajaron de regreso a la Argentina junto con su hermano Nazareno, también recién casado, y la sobrina de ambas, una chiquilina de 15 años llamada María, hija del hermano mayor Domingo. Nosotros éramos 5 hermanos. Uno falleció, Francisquito, falleció chico a los 12 años. Y mis 4 hermanos, José María y Ángel, que acá lo conocían todos por el pibe, que era famoso, fallecieron ya. Y mi hermana, Angelita, que actualmente está en Córdoba, con sus 2 hijas que viven en Córdoba, ya instaladas allá. Falleció el 12 de junio de 1946. Juan, cultor de la honradez y del valor de la palabra dada. Por la voz del recuerdo conocemos sus luchas cotidianas. Trabajó con sus manos arduamente, vio brotar de la tierra buenos frutos. Tempranamente solo crió sus muchos hijos. Fue un Fiorucci, un ejemplo cabal. Roberto, su hijo menor, nos cuenta. Bueno, que eran como todos la gente que vino en aquella época de Italia, hombres decentes, de mucho trabajo, con una honestidad sin límites. Era la época de que la palabra era un documento y que a mí me tocó vivir ciertas historias donde él entregó cosas que en este momento no se harían porque no estaban documentadas. Entregar cosas de mucho valor por haber empeñado su palabra, nada más. De Italia vino en 1908 junto a otros italianos, Petrucci, Bruscio, Bruschi, Borsicci de Catriló, entre otros. A diferencia de otros hermanos mayores, buscó su compañera en estas tierras. Se llamó Martiniana Zenobia Vidal, pero a ella le gustaba más que la llamaran Marta, Marta Vidal. Ella tenía 15 años y Juan 33. Nos cuenta su hija Mari de los hijos del matrimonio. Él cuando vino de Italia fue directamente a unos campos de Anchorena, donde estaban los otros hermanos también. Después de haber estado un tiempo allí, se casó con mami y se fue a la estancia Lobocó, donde fue encargado. Allí nació el primer hermano nuestro, que se llamó Francisco, y a los 6 meses de vida, no te sé decir los motivos, falleció el hermanito. Y mami cuando se casó tenía 15 años y papi tenía 33. Entonces era algo que ella extrañó, de paso la separación de la familia, después de esto que pasó con el primer hijo, volvió, se fue a Quehue, donde puso un hotel. El hotel de Quehue, allí estuvo varios años, pues allí nacieron Chilincho, Lucho y Perla. Bueno, también yo supongo que ha sido por razones de familia o buscando nuevos horizontes, se fue a La Gloria. Allí era panadero, repartía el pan a toda la colonia San Miguel y alrededores de La Gloria. Y bueno, allí nacimos Antonio, Lidia y yo, y Roberto. Una última semblanza nos la cuenta Mari y Lidia.
Él amaba mucho a su familia, su madre, sus hermanos, su padre que ya había muerto. Para mí, porque era tan joven y tenía tantos hijos, buscaba siempre la unión en la familia y se fue con sus hermanas a Naicó. Bueno, allí en Naicó tuvo la fonda que le llamábamos, ¿viste? Que era la casa era de su papá. Allí atendían en ese entonces era el desmonte del Parque Luro y allí se juntaba la leña que era transportada en trencitos de trocha angosta. Y bueno, en ese entonces fue que mami se enfermó y falleció. Entonces tampoco pudo continuar, a pesar de que tenía... Bueno, fue una historia triste y corta, porque ya te digo, mami se casó a los 15 y falleció a los 33, tuvo 10 hijos, y bueno, el papi se vino pensando en nosotros, en los hijos, para que pudiéramos estudiar, y vino a Santa Rosa y compró la quinta donde, bueno, que actualmente vivimos nosotros. Somos los únicos que quedamos con un terreno, porque después se subdividió y fue cambiando de dueños. Y bueno, y ahí estamos, y después de algunos años falleció, también falleció joven, como todos los fieruchis, a los 70 años. Es el momento de ocuparnos de Luis y Rosa. Casi al comienzo se le fue la vida. 33 años. A la edad de Cristo se le escapó la sangre generosa, quien tanta fuerza para dar tuviera. Y entonces Rosa toma fuerza, esa fuerza, para seguir jalando el carro que su mutuo amor construyó. Luis fue uno de los hermanos mayores que tuvo Francesco y Matilde. Nos cuenta Lila Matus de Antón, su nieta. La abuela se casó, vino de Italia, y después de haber venido el abuelo Luis Fiorucci, se llamaba Rosa Vitale. Se casaron acá en la Argentina, en Villa Masa. Tuvieron 3 hijos, el mayor Luis Salvador, la que le seguía era Rosina Matilde y la más chiquitita, Anita Teresa Fiorucci. Cuando el abuelo falleció, que tenía 33 años, la chiquita tenía 2 meses, que era Anita, la menor de todas, que era Anita. O sea que quedó a los 27 años con 3 hijos recién nacidos prácticamente, y sola. ¿Tu mamá era? Mi mamá era Rosina, la del medio. Falleció muy joven, en la plenitud de su vida. El abuelo, por ejemplo, fue a hacer un negocio a Bahía Blanca, que iba un día, volvía al otro día, pero hizo el negocio, paraba en un hotel. Se le ocurrió que tenía que sacarse un granito que tenía en el cuello. Fue al médico, un médico bastante sin responsabilidad, lo operó, le sacó el granito, lo vendó y le dijo, bueno, ya está listo, se vaya a dormir y mañana viaja. Bueno, al otro día, cuando lo fueron a despertar los del hotel, no respondía. Cuando abrieron la puerta, el abuelo había tenido una hemorragia y ahí estaba muerto. Y entonces Rosa tuvo que afrontar toda la responsabilidad del hogar y el campo. La abuela siguió al frente del campo. El campo se hacía desde la huerta, las gallinas, los viñedos, absolutamente todo, el pan, la leche, la manteca, la crema, todo. Pasado unos años, Rosa decidió rehacer su vida. Bueno, la abuela, después de pasar unos años, rehizo su vida, se casó, tuvo 2 hijas más, que una sola de ellas vive, que es la única referente así que tenemos que podría acordarse también de muchos datos, que vive en Neuquén y se llama Reiné Delia Felice, porque se casó con Francisco Felice. Un hombre bueno. Sí, que siguió con el campo y siguieron viviendo siempre en la gloria hasta, qué sé yo creo que ya era adolescente, ya adolescente, estaba en la universidad cuando vendieron el campo y se vinieron a vivir acá a Santa Rosa.
Y ahora, Teresa, perdida en la memoria familiar, reapareció desde la historia misma, una rama muy frágil, femenina. Teresa se llamó y a Osvaldo nos envió. de su existencia nos habla Osvaldo Bellucci, su nieto, y Lidia, su sobrina. Osvaldo Vicente Bellucci, estoy casado con Graciela Beatriz Pedretti, tengo 3 hijos, Andrea Yanina, María Noelia y Damián Carlos. Mi papá es Vicente Bellucci, mi mamá Libertad Leticia Gladys Molina. Mi papá Vicente Bellucci desciende de Teresa Fiorucci, la única hija mujer de los 8 hermanos que vinieron de Italia, que a su vez estaba casada con Nazareno Bellucci. Mi abuela falleció en el año 37, mucho tiempo antes de que yo naciera. Así. Su presencia queda en el recuerdo de los mayores, que eran muy menores cuando ella falleció. La conocí y la vi cuando expiró, ¿no es cierto? Era como todos los Fiorucci, excelente persona y la queríamos mucho. Casi la vi expirar, estaba muy grave allá en La Gloria y bueno, y la acompañamos en sus últimas horas, a pesar de que yo era pequeña, ¿no? Con mucho cariño. Otro Fiorucci de la estirpe lagloriense fue Nazareno vino de la patria vieja con su compañera. La gloria fue Pachamama, su oficio, los oficios. Aunque uno triunfa, almacenero, bueno, simple y honesto. Junto con Ángel y Josefina y María, la chiquilina llegó a la Argentina con su flamante esposa, a mediados de la década del 10. Yo nací en La Gloria. Mi papá era Nazareno Francisco Fiorucci, mi mamá María Noyosi y mis hermanos, 5 hermanos tuve, gracias a Dios, que desgraciadamente ahora ya faltan 2. El mayor se llamaba Nazareno como papá, el segundo era María Asunta y los terceros porque eran mellizos, Domingo Luis y Eugenio Antonio. Su hija Marta, Coca, nos cuenta. Vivíamos en el pueblito de La Gloria. Mi papá tenía almacén. Y los chicos, una vez que empezaron a ser grandes, empezaron a salir a trabajar afuera. ¿Y a tu mamá la conoció acá? ¿Tu mamá era argentina? No. Vinieron casados de Italia. Mi mamá también era italiana, igual que él. Sí. ¿De qué pueblo venían o qué recuerdo te quedó de lo que ellos contaran de Italia? Yo, cuando falleció papá, era muy chica y la verdad que me recuerdo muy pocas cosas. Lo único que te puedo decir que eran unos excelentes padres. Mi madre era una santa y mis hermanos todos muy buenos. Nos ayudaron mucho cuando faltó papá. Otro ejemplo de buena persona, buen padre, mejor amigo. Antonio, estirpe de patriarca, valiente, emprendedor, no lo arredó jamás la suerte esquiva. La Ester, espacio vital que supo dominar, Lorenzo Acebo, Vasco Burbet, Petizo Martín, jalones humanos que alinearon su camino. Naicó conoce tu generosidad de tiza y pizarrón. En esa escuela cuántas voluntades se forjaron, cultor de la familia y los amigos. Su hijo Antonio, en sus últimos días lo recordaba, como preámbulo de su pronto reencuentro con él y su familia. ¿Tu papá cómo se llamaba?
papá se llamaba Antonio. ¿Y tu mamá? Mi mamá se llamaba Carolina Tarducci. ¿A qué se dedicaba tu papá? Papá era productor de campo. ¿En dónde? Fundamentalmente en Naicó. Ahí desarrolló prácticamente su actividad, a pesar de que vivíamos en la estancia La Ester. ¿Quién la construyó exactamente? No sé, pero se construyó cuando papá estaba viviendo en la estancia, ¿no? De fechas de fundación, yo tengo una que es la del año 1910. Todos los que lo precedieron lo consideran realmente un patriarca, en la verdadera acepción de la palabra. Persona que por su edad o sabiduría ejerce autoridad moral en una familia o colectividad. Fue el primero en llegar con apenas 20 y pocos años y la vanguardia para sus hermanos. Trabajó duro para juntar un capital suficiente para volver a su tierra a buscar a su novia, Carolina Tarducci. Al regreso, ya casado, su primer hija, Yolanda, nació en Catriló el 6 de septiembre de 1910. Precisamente en ese año se instala en Naicó, en la estancia La Ester, de su propiedad, junto con quien fue su gran amigo y socio, Oscar García, de Quemú Quemú. Ese fue su verdadero hogar, y donde se fueron escalonando todos los demás hijos: Matilde, Francisco, Mario, Antonio, Juan, José Carlos, Luis Fernando y Estelita, que falleció muy joven a la edad de 20 años. A pesar de no tener más estudios que los que trajo su mochila de Italia, fue forjando su personalidad, paulatinamente haciendo uso de notable capacidad de discernir, su voluntad inquebrantable y sus dotes de líder. Esto le permitió desarrollar una verdadera empresa en la estancia, dedicada exclusivamente a la ganadería. Fue uno de los precursores de la siembra de alfalfa y del mejoramiento ganadero. Fue también uno de los primeros en introducir el Shorton en La Pampa. En esos años, la raza por excelencia era la criolla, muy adaptada a la región, pero carente de las bondades carniceras de las razas inglesas, que muy poco tiempo atrás se habían introducido al país. Había vacas, y entre ellas las vacas de plantel, Shorton, que fueron las primeras que entraron en La Pampa. Tuvo la oportunidad de volver a su Italia natal, junto con Carolina, Yolanda y Matilde, ya con una buena posición económica, y visitar a todo el resto de la familia y antiguos amigos de su juventud. En la aciaga fecha de 1930, la depresión reinante en el mundo lo golpeó duramente y su empresa ganadera se derrumba. Echa mano a la explotación de leña de Caldén, que le permite ir paliando la situación. El esfuerzo hecho en esos años de depresión, junto con su enfermedad del corazón, le provocaron su muerte en 1935, cuando solo tenía 55 años de edad. Carolina continuó la lucha y llamó a suplantar en el mando de la empresa familiar a su hijo Mario, a la sazón estudiante de tercer año de ingeniería en La Plata. Otro verdadero líder digno hijo de su padre, que supo tomar las riendas y engrandecer el capital familiar, con las mismas reglas: trabajo más trabajo, honestidad, amor fraternal, esto último indispensable para sus hermanos, quienes lo adoptaron
como un verdadero padre, pese a su juventud. Ya solo nos queda hablar de Domingo y sus hijos viajeros. Domingo, hermano mayor, los seres queridos partieron, los sonidos de sirenas te dicen, quizás no volverán. Tienes el deber de continuar, tu lugar está allí, pero quieres presencia entre ellos. La dulce María te representa, y más tarde Pietro también, hermano mayor. María, desde la evocación filial se resucita la inquieta quinceañera, la que curiosa se llegara un día y quedó para siempre en esta tierra. Ella fue siempre muy querida por los hermanos y la consideraron una verdadera hermana. Su memoria prodigiosa fue siempre referencia para todos. En el trayecto de los años que vivió en la casa de tío Antonio, nacieron unos cuantos hijos de Antonio, que ella, por cierto, se crió con ellos y los adoró y los quiso muchísimo, y ellos también le retribuyeron su cariño, queriéndola siempre, visitándola, y hasta el momento de la muerte de mi mamá, que aconteció a los 93 años, hace 9 años. Pietro, desprendido de rama que quedara en la Italia nativa, quiso a su hermana visitar un día, lo halló el amor dispuesto y formó su familia. Sin embargo, dolieron las nostalgias de su tierra natal. Allí descansa la vital fatiga. Nos habla de Domingo y su descendencia, Helenita, su nieta. Yo soy Elena Fiorucci, hija de Pietro Fiorucci y de María Dominga Biasotti. Soy nieta de Domenico y de Luisa Gallardini. Soy prima hermana de Irma porque mi papá Pietro era el menor de los varones de Domenico y hermano de María, la mamá de Irma, que era la mayor de la familia. Mi papá viene a la Argentina cuando tenía 29 años. Probablemente, como la familia había perdido ya al otro varón, escapando de la guerra, lo apoyó para que viniese a la Argentina y también para acompañarla a su hermana, sobre todo porque estaba su hermana. Vivió en la guerra, no era poca cosa, sí, realmente. Vivió en la zona de Naicó el primer tiempo, con todos los tíos, con los primos, que ya estaban afincados. Y después conoció a mi mamá, hija de gente de ahí, de la zona también, y bueno, se casaron en el 46. Luego papi volvió a Italia para finalmente en el 75 morir allá. Helenita estuvo en Santa Lucía de Campaño, al sur de Città di Castello, en la casa originalmente construida por Domingo. Yo estuve hace unos años, estuve visitando la casa de la familia, que es tal cual yo la recordaba en las fotos de niña que papi había traído, en Città di Castello. La casa está remozada, pero con las 3 plantas en las mismas condiciones en que tenían antes, nada más que antes abajo ponían los animales y ahora son como si fuesen 3 de nuestros departamentos. Habitada por gente de la familia, porque todavía hoy está en manos de la familia. Y cuando yo estuve en febrero, ahí tenían sembrado trigo. A diferencia de la casa de Anina, que está muy cerquita, que siembran tabaco, y en ese momento todavía no había comenzado la siembra del tabaco porque es de marzo a noviembre. En la conclusión de este recuerdo, algunos pareceres y pensamientos que expresan el deseo familiar. La característica principal de la familia, y que yo creo que se conserva, ¿no es cierto?, en nosotros y en ustedes, y la próxima generación de ustedes, sus hijos, es la honestidad. Yo ayer miraba los árboles y decía qué bien está expresado en la naturaleza, ¿no es cierto?,
lo que nosotros queremos conocer y amar. Los árboles tienen sus raíces bajo tierra y nosotros ya las tenemos bajo tierra. Después viene el tronco, que son los padres nuestros y abuelos de ustedes. Y después vienen las ramas, que ya son más finitas y más jóvenes. Pero qué hermoso, me encanta mirar los árboles por eso, porque pienso en nuestra familia. Esto de intentar mantener la relación de familia, seguirnos conociendo, aunque vayamos alejándonos de los troncos y las raíces se extienden tanto porque somos muy numerosas, pero es lindo conocernos porque tenemos todos el mismo origen. Bueno, que estoy dichoso, feliz de participar acá de este evento. Espero que nos volvamos a juntar todos, sin ninguna excepción, que vivamos en armonía, en paz con todo el mundo, para hacer cada vez más unida esta gran familia. Yo creo que si estamos viviendo de esa forma, creo que lo vamos a lograr, porque la juventud, nuestros hijos que vienen detrás, vienen con mucha fuerza y con mucho ánimo para hacerlo. Sí, yo más que nada quiero agradecerle a toda la familia Fiorucci que se preocupó por contactarme, bueno, y integrar esta linda fiesta que están preparando, porque de otros modos al no llevar el apellido Fiorucci hubiese sido imposible. Me siento orgulloso de ser integrar esta familia a la cual le debo mi apellido y mi familia propiamente dicha. Bueno, ojalá, yo también pienso lo mismo, que ojalá no sea la última, porque le he pasado tan bien, esto es inolvidable, tan lindo, tengo una familia tan grande, tan maravillosa, que me he llegado a emocionar. Valga también un canto a la memoria de todas las humildes compañeras que, abnegadas, valientes, generosas, el rumbo de sus hombres compartieron. Algunas el Atlántico cruzaron, la vista puesta en la soñada América. Otras la pampa las brindó cual joya, que a los mejores hombres les valiera. Tu sai adò, adas tu corri in gratocchio rispiette, farve non può, adò lo fuoco così massi fuglie, te lascia sta, e non te corri a preste, non te struglie, solo guadà, Yamma, cappu yammoya, yamma, la cappu yammoya, poneccole, poneccola, poneccole, poneccola, yammoya, poneccole, poneccola. Yammo, cappa yammoya, cappa yammoya, poniccola, cappa yammoya. Se ne sta aiutta la cappa già, e aiuta poi venuta, poi se nutta, sta sempre ca, la cappa volta, torno, ma torna te, lo corre, canta sempre notte all'orno, Sposando lì, Yamma, la cappu yammoya, Yamma, la cappu yammoya, poneccola, poneccola, Yamma, poneccola.